¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Carlos y en esta ocasión daremos continuación al curso de biología. Esta vez hablaremos de la célula, veremos su descubrimiento y la teoría celular. Todo esto de volada. La célula es la unidad básica estructural y funcional de todos los seres vivos. Esto quiere decir que absolutamente todos los seres vivos estamos formados por células. Las bacterias están formadas por una célula, pero tanto los animales como las plantas estamos formados por muchísimas células. Ahora, la pregunta es, ¿quién las descubrió? Veámoslo. Número 1. El descubrimiento de la célula. Me gustaría comenzar diciendo que el descubrimiento de la célula y la formulación de la teoría celular jamás habría sido posible sin la invención del microscopio. Entonces me parece justo que comencemos con esto. Todo se remonta a Holanda, Países Bajos, en el año 1660. En este año comienza la microscopía. La microscopía es la observación de objetos muy pequeños bajo grandes aumentos, esto gracias al uso de diversos tipos de lentes. Ahora, ¿por qué se dice que en este año comienza la microscopía? Porque en este año es cuando un hombre llamado Zacharias Janssen crea el primer microscopio de la historia. Este microscopio era muy simple, era un tubo con dos lentes, uno en cada extremo, y con eso era más que suficiente para crear un considerable aumento a las cosas pequeñas. Ahora bien, es importante mencionar que Janssen solamente es conocido por ser el hombre que inventó el microscopio, ya que él nunca observó ni descubrió nada con este microscopio. Es decir, se le conoce por ser el hombre que demostró que los aumentos sí eran posibles. Ahora, en el año 1665, en Reino Unido, surge un científico británico llamado Robert Hooke. Este va a comenzar a estudiar a los seres vivos, y para esto va a crear y construir su propio microscopio compuesto. Este microscopio era un poco más complejo y se veía de la siguiente manera. Ahora, aquí lo importante no es tanto el microscopio, sino lo que se hizo con él. Un día, Robert Hooke decide estudiar una pequeña muestra de corcho bajo su microscopio. Recordemos que el corcho es una especie de madera. Entonces, una vez que Hooke coloca esta muestra fina de corcho en su microscopio, se encuentra con algo sorprendente. Se da cuenta que ese pequeño trozo de corcho está conformado de miles de pequeñas cavidades, las cuales se asemejaban mucho a un panal de abejas. Tras un largo estudio, Robert Hooke decide llamar a estas cavidades celdas o celdillas. Posteriormente, acuña el término célula, que todos conocemos hoy en día. Entonces, ¿en qué destaca Robert Hooke? Robert Hooke destaca por ser el hombre que descubrió a la célula. Es decir, él acuñó la palabra célula, que significa celda o celdilla. Ahora, algo importante acerca de Hooke es que él nunca estudió células vivas. Todas las células que él vio en su microscopio, incluidas las del corcho, eran células muertas. Además, otra cosa importante acerca de Hooke es que él nunca supo que esas cavidades a las cuales llamó células eran la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Es decir, nunca supo que esas cavidades que él encontró eran la unidad de la cual están conformados todos los seres vivos. Ahora bien, posterior a esta gran investigación de Robert Hooke, en 1670 surge otro gran científico llamado Anton van Leeuwenhoek. Este hombre destaca por la creación de un microscopio muy avanzado para su época que consistía de un solo lente. Recordemos que los microscopios previos creados eran de dos o más lentes, pero este hombre con tan solo un lente logró crear un microscopio muy avanzado para su época. Ahora bien, durante años y años, Leeuwenhoek se dedicó a examinar con sus microscopios todo lo que tenía a su alcance, pero llegó el día en que decidió estudiar algo específico. En este caso, decidió estudiar gotas de agua estancada. Cuando hizo esto, se llevó una gran sorpresa, ya que descubrió que en esta gota de agua estancada había ciertos animales diminutos moviéndose en todas las direcciones. Obviamente lo que él había encontrado eran bacterias y protozoarios, pero en ese momento él no lo sabía. Ahora bien, esto motivó mucho a Leeuwenhoek a tal punto que ya no solamente quiso estudiar gotas de agua y sangre, sino que ahora decidió estudiar una muestra de su propia eyaculación, esto es, una muestra de semen. Al llevar a cabo este estudio, Leeuwenhoek se encontró con algo mucho más interesante que lo anterior. Descubrió que en una sola gota de este fluido había muchos animales diminutos y alargados moviéndose alocadamente.
Obviamente él no lo supo en su momento, pero él descubrió a los espermatozoides. Entonces, ¿qué tienes que memorizar de Leeuwenhoek? Tienes que recordar que él descubrió a los espermatozoides y que fue el primer científico en ver bacterias y protozoarios vivos. Claro, en ese momento no se llamaban bacterias ni protozoarios. Leeuwenhoek decidió llamarlos animáculos. Así que ten esto presente, Leeuwenhoek llamó animáculos a las bacterias y protozoarios que descubrió. Entonces espero que no olvides esto, Leeuwenhoek descubrió a los espermatozoides y fue el primero en ver bacterias y protozoarios vivos, los cuales llamó animáculos. Por este motivo se le conoce como el padre de la microbiología. Excelente. Por último, en 1831, un hombre científico llamado Robert Brown se encontraba estudiando muestras vegetales en su microscopio, cuando de repente se dio cuenta de algo muy interesante. Todas las células que él estaba estudiando tenían algo en común, tenían una zona central muy oscura. Tras un largo estudio, Robert Brown decide llamar a esta zona oscura el núcleo. Por lo tanto, esto es lo que tienes que memorizar de Robert Brown. Fue el hombre que descubrió el núcleo de la célula. Excelente, entonces con esto terminamos el primer apartado del descubrimiento de la célula. Espero que no olvides quién inventó el microscopio, quién acuñó el término célula y quién descubrió la célula, y también quién es el padre de la microbiología, quién es aquel que llamó animáculos a las bacterias y quién es aquel que descubrió el núcleo de la célula. Perfecto. Ahora sí. Número 2. La teoría celular. A inicios del siglo XIX, el estudio de las células había aumentado considerablemente. Los estudios y conocimientos previos lograron que en el año 1838 comenzara la formulación de la teoría celular. Esta teoría es muy importante, de hecho, es considerada un pilar de la biología, ya que de esta investigación surgieron muchos de los conocimientos actuales. Comencemos a ver quiénes están involucrados. Primero, en 1838, el científico botánico alemán Matthias Schleiden comienza esta teoría. Botánico significa que se dedicaba al estudio de las plantas. Un año después, en 1839, se une a la teoría el científico zoólogo alemán Friedrich Schwann. Zoólogo significa que se dedicaba al estudio de los animales. Por último, más de 10 años después, en el año 1858, el científico alemán Rudolf Virchow complementa esta teoría. Esto es importante porque estamos diciendo que tanto Schleiden como Schwann fueron los que comenzaron la teoría, y Virchow solamente la complementó. ¿Bien? Excelente. Ahora, la teoría celular se compone de 3 postulados. El primero es el postulado anatómico, también conocido como postulado estructural. El segundo es el postulado fisiológico y el tercero es el postulado de origen. El postulado anatómico nos dice que todos los seres vivos estamos formados por células. Este postulado fue presentado tanto por Schleiden como por Schwann. Y esto de verdad es muy importante porque si en el examen te preguntaran, ¿es aquel que postuló que todos los animales están formados de células? ¿Qué responderías? En este caso la respuesta es Schwann. ¿Por qué? Porque Schwann era zoólogo. Por lo tanto, fue él el que postuló que los animales estaban formados de células. En cambio, si en el examen te ponen, ¿fue aquel que postuló que todas las plantas están formadas de células? La respuesta es Schleiden. ¿Por qué? Porque él era botánico y estudiaba las plantas. Entonces, mucho cuidado con esto. El postulado fisiológico nos dice que la célula es la unidad básica funcional de los seres vivos. Esto quiere decir que en todo proceso vital de nuestro cuerpo están involucradas las células. En otras palabras, todos los procesos fisiológicos de nuestro cuerpo se dan en la célula. Este postulado, al igual que el primero, fue presentado tanto por Schleiden como por Schwann. Por último, el postulado de origen nos dice que todas las células surgen de células preexistentes. ¿Qué significa esto? Que todas las células vienen de otras células. Ninguna célula existe o se crea de la nada, no. Toda célula viene de otra célula. Recordemos que en las células hay un proceso llamado división celular. ¿Qué es esto? El proceso mediante el cual se están produciendo nuevas células todo el tiempo. Ahora, este postulado fue propuesto por Virchow, el que complementó la teoría celular. Así que no lo olvides, tanto el postulado anatómico o estructural como el postulado fisiológico fueron propuestos por Schleiden y Schwann. Pero el postulado de origen fue propuesto por Virchow. Excelente. Por último, actualmente existe un cuarto postulado de la teoría celular que ha estado en el examen de la UNAM.
Este postulado es el postulado hereditario. ¿Qué nos dice? Nos dice que las células contienen toda la información genética en forma de ADN y que ésta se transmite de células madre a células hija durante la división celular. Entonces no lo olvides, cuarto postulado de la teoría celular es el postulado hereditario. Prácticamente se resume en que la célula contiene todo el ADN. Y listo, hemos terminado con esta clase. Aquí te dejo este resumen de todo lo que hemos visto en este video. Te invito a suscribirte a este canal y ayudarlo a cumplir su meta. Nos vemos en la próxima clase, los quiero mucho y adiós.